Seguimos con Expo Finanzas y los temas más importantes de actualidad. Para nuestra siguiente charla nos acompaña Antoine Traverso, gerente de producto, manejo de riesgo y fraude de Vertec en San Juan de Puerto Rico. Antoine es máster en administración de negocios y tiene más de 8 años de experiencia en sistemas de pago y servicios digitales en la industria bancaria. Bienvenido, Antoine, con su charla Identidad Digital, tenerla y no perderla. Hola a todos, mi nombre es Antoine Traverso y soy gerente de producto de la familia de manejo de riesgo y fraude para Evertec. Y el día de hoy les vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la identidad digital, cómo es que tenemos una y cómo debemos evitar perderla. En las próximas láminas vamos a estar discutiendo el tema y cómo este se va conectando con los diferentes tipos de riesgos que están asociados, incluyendo lo que es la filtración de datos o lo que conocemos como data breaches, y el hurto de identidad, que es uno de los tipos de fraude que mayormente afectan a las personas que sufren de filtración de datos y contienen una identidad digital. Muchos de ustedes se preguntarán qué es la identidad digital. La realidad es que la identidad digital no es otra cosa que el sumo de datos que se van acumulando en el Internet que facilitan el rastreo, identificación o autenticación de un individuo. Todo el mundo tiene una identidad digital. Desde aquella persona que tiene un correo electrónico, tiene presencia en las redes sociales, ha hecho o realizado una compra en línea o simplemente ha registrado datos para poder hacer una aplicación de solicitud de crédito o ha solicitado alguna información relevante a través del gobierno. Importante de todo esto es que tengamos conciencia de qué tipos de datos estamos compartiendo en la Internet. Quiere decir que utilizando estas páginas de Internet para poder acceder a estos datos, nos preocupemos por la seguridad de estos y evitemos estar constantemente compartiéndolos a través de páginas no seguras o para propósitos que no necesariamente son comerciales, como tal, por ejemplo, suscribirse a una página de Internet para recibir notificaciones sobre ventas, etc. Eso es muy importante. La composición de la identidad digital mayormente tiene presencia en usuarios, contraseñas, correos electrónicos, información relevante que podría fácilmente identificar a la persona que hay detrás de estos datos, e incluso la combinación de estos datos identificables con información no identificable, como lo son el historial de correo electrónico o información que se está guardando en el historial de navegador de Internet, pueden fácilmente utilizarse para crear identidades ficticias que facilitan el que una persona pueda volverse víctima del hurto o de la estafa a través de la identidad digital. ¿Qué sucede con los datos de la identidad digital? Pues algo bastante interesante. La filtración de datos es uno de los síntomas principales de riesgo asociado a tanto a entidades como a sus víctimas individuos que pueden facilitar que las personas pierdan esa información. ¿Cómo sucede una filtración de datos? Es bastante sencillo. Pueden ser situaciones donde hay un ataque interno y se logra acceder a la información, sea porque hay una falta de controles, sea porque la lógica de seguridad del sistema no estaba lo suficientemente robusta, e incluso pueden ser factores externos, como por ejemplo un ataque de un ente exterior enviando un correo electrónico para obtener acceso a la información, instalando virus, instalando algún tipo de software en el sistema que facilitaría el que esos datos que están sensibles se puedan obtener. Comúnmente sucede la pregunta de qué es lo que sucede con los datos una vez son accedidos o se obtienen. Es bastante interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque los datos usualmente son obtenidos, extraídos y luego se pueden utilizar para dos posibles propósitos. Sea para venderlos ilegalmente en el mercado oscuro, así haciendo fácilmente el que se genere dinero a través de esta información que se puede utilizar de manera negativa, por decirlo así, o en este caso se puede utilizar para obtener bienes directamente de la empresa. Quiere decir, la información de Antoine se podría utilizar fácilmente para obtener solicitudes de crédito, aplicar para alguna información, se puede utilizar para redirigir correspondencia y ahí la persona se vuelve víctima de diferentes tipos de fraude. Incluso cuando hay filtración de datos, la empresa también podría ser potencialmente víctima de estos eventos a través de lo que conocemos como un ransomware. Estas personas o empresas en todo caso pueden fácilmente ser víctimas de estos eventos al negárseles acceso a esa información o siendo estafadas
de que si no se recibe retribución económica sobre esos datos que fueron comprometidos, potencialmente podrían estar siendo distribuidos de manera ilegal a través del Internet. Esto trae consigo diferentes riesgos, tanto reputacionales como operacionales, que potencialmente pueden llevar a la pérdida económica tanto para la empresa como para sus clientes. Esto nos lleva a un punto súper importante, que es el tipo de fraude que deriva de la filtración de estos datos. Y comúnmente el fraude más usual que se comete luego de que se filtran los datos es el robo de identidad, o el identity theft, como muchos lo conocen en inglés. Cuando hablamos del identity theft o del robo de identidad, nos preguntamos muchas veces quién es la víctima. Y es bien interesante entender que la víctima no se compone de una persona u otra, sino que es un cúmulo de individuos y empresas que potencialmente se pueden ver afectadas por este tipo de eventos. Quiere decir, el individuo en sí, al tener su información comprometida y haberse visto accedido a estos datos de manera ilegal, se puede convertir en víctima de una toma de cuenta o un account takeover, como se conoce, la creación de perfiles ficticios para poder obtener información, la representación del individuo ante diferentes empresas para poder aperturar nuevas cuentas, transferir fondos, entre otros tipos de modalidades de fraude. Y en el caso de la empresa, el hurto de identidad le afecta directamente, y pensando principalmente en las entidades financieras, el individuo que es víctima de hurto de identidad usualmente se va a girar a su empresa o a su proveedor de servicio para que les supla seguridad de cómo deben de cómo debe manejar estas situaciones particularmente. Quiere decir que esas pérdidas asociadas económicamente al hurto de identidad del individuo derivan en potenciales pérdidas para la empresa igualmente. ¿Por qué? Porque la empresa se va a ver responsable de cómo reaccionar ante esa situación. Y usualmente esto es lo que sucede. Hay un ciclo donde el individuo y la empresa se ven envueltos en esta situación y usualmente va a requerir de un plan de acción. Así que aquí es donde nos lleva a pensar cuál es ese plan de acción. Quiere decir, qué es lo que va a hacer la empresa y qué es lo que tiene que hacer el individuo en situaciones como estas. Pensemos en esto como una lista de acciones que debemos tomar. Es muy interesante porque muchas de las personas que se acercan a mí con situaciones parecidas, como he recibido un correo electrónico por parte de la empresa indicándome que mis datos estuvieron comprometidos, ¿qué tengo que hacer? O usualmente he tenido clientes comerciales que se nos acercan y dicen, en la eventualidad de que suceda un evento como estos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en el evento de un data breach y tenemos que pensar en un evento de hurto de identidad como implementar un manejo de incidentes. Y dentro de ese manejo de incidentes debe haber una lista clara de acciones y pasos que tenemos que ejecutar para poder evitar que ese evento siga creciendo. Así que básicamente es un plan de mitigación y un plan de acción que tenemos que ejecutar. En el caso del individuo es bastante interesante porque usualmente tenemos que entender qué es lo que sucedió y qué datos se vieron comprometidos. Usualmente recibirá una notificación por parte de la empresa explicándole cuáles fueron los datos que se vieron comprometidos, sea su nombre, correo electrónico, número de cédula, fecha de nacimiento, entre cualquier otra información. Esa información que es relevante para el cliente va a ser importante para girarse a las entidades legales, sean de ley y orden, como puede ser la policía, el Estado, y poder empezar a iniciar procesos donde se pueda haber ejecutado un proceso de investigación para mitigar que potencialmente esa información se pueda haber utilizada de manera ilegal. Asimismo, esa identidad digital que el cliente tiene o su presencia en las redes va a tener que mitigarse igualmente. El cliente deberá girarse a los correos electrónicos para actualizar su correo, actualizar su contraseña, posiblemente activar notificaciones, factores de segunda autenticación, para de esa manera poder monitorear esa actividad que se esté ejecutando de sí mismo y ser reactivo o ser proactivo ante estas situaciones. Quiero decir, proactividad. Estoy activando notificaciones, recibo un correo electrónico, un mensaje de texto cada vez que se realiza una acción con mi cuenta, y reactivo que cuando recibo una notificación donde hubo una actividad que no estoy consciente de que sucedió, poder girarme hacia mi proveedor de servicio y reaccionar correctamente. En el caso de la empresa, el proceso es bastante similar. La diferencia es que estamos hablando no solamente de un cliente, sino de múltiples clientes. En el plan de acción de la empresa es muy importante entender, número uno,
qué información se vio expuesta y la cantidad de archivos que se vieron expuestos. Esto va a poder ayudarnos a indicar claramente en el plan de manejo de incidentes esa información que potencialmente podría estar asociada en futuros eventos de fraude. Quiere decir, como empresa vas a hacer un conteo de esa información y vas a entender qué eventos pudieron estar asociados potencialmente a ese caso de fraude. Una vez tienes identificada esta información, vas a tener un plan de contención. Tenemos que identificar la causa raíz por la cual se inició ese proceso de filtración de datos. Una vez esté identificado ese proceso, se tiene que cerrar esa puerta, básicamente, para poder manejar el futuro, qué fue lo que sucedió. Y luego un plan de mitigación. Entender, una vez que entendemos qué fue lo que sucedió, qué debemos hacer para que no vuelva a suceder. Sea implementar nuevos controles físicos, nuevos controles lógicos, tener sistemas de monitoreo mucho más robustos y de esa manera evitar que en una futura ocasión una situación como esta se vuelva a presentar. Una vez tienes comprendido este plan de mitigación y este plan de acción se estén ejecutando, hay un punto importante: cómo se notifica al cliente y cómo se le informa al cliente de la información que se pudo haber visto comprometida y qué acciones como empresa se van a estar llevando a cabo para poder evitar que esto vuelva a suceder. Esto es muy importante porque permite a la empresa poder mitigar el que se pierda la confianza en la seguridad de los datos del cliente y permite que el cliente se sienta confiado de que el manejo de esa información, aunque se haya visto accedido de manera incorrecta, la empresa tomó un plan de acción para poder evitar que esto volviera a suceder. Que estos puntos son súper importantes para poder ejecutarla. Dentro de todos estos marcos que estamos discutiendo, acciones que se tienen que tomar, hay que mantener la calma. Dentro de esa calma, tenemos que tener presente de que la empresa siempre va a tener un plan mitigante para poder reaccionar y nosotros como consumidores estamos protegidos por una gran variedad de leyes, procesos, políticas que básicamente existen para poder ayudar a estas empresas a ejecutar estos procesos de manera correcta y proteger nuestra información en un evento existente o futuro evento. Así que básicamente con estos puntos estamos cerrando el tema de lo que es el robo de identidad. Y nos movemos entonces a entender cómo todo este marco de la filtración de datos, el robo de identidad y la identidad digital se unen dentro de lo que conocemos como la gestión de riesgo y fraude. Esta gestión de riesgo y fraude básicamente la podemos dividir en dos puntos súper importantes para la empresa: el prevenir y detectar y una visión holística. Cuando hablamos de prevenir y detectar, básicamente estamos hablando de que la empresa debe contar con sistemas robustos que le permitan establecer estrategias de prevención o mitigación de riesgos de manera tal que el fraude, tales como el hurto de identidad a sus clientes o un evento de filtración de datos, no puedan suceder. Y si sucedieran, tenemos planes de acciones establecidos para poder ejecutarlos. Cuando hablamos de detectar, es que existan procesos de monitoreo que permitan identificar fácilmente qué fue lo que sucedió y poder rastrear qué eventos fueron los que llevaron a que esto sucediera. Quiero decir, la plataforma de prevención de fraude, de manejo de riesgos de la empresa debe tener una visión bastante entera de la información que se está manejando en la empresa, quiénes acceden a los sistemas, quiénes están obteniendo información del sistema y qué acciones están llevando a cabo sus clientes también. Y dentro de ese proceso deben existir procesos y protocolos de monitoreo que faciliten que estos eventos que se están llevando a cabo, de existir algún tipo de anomalía, se puedan detectar y de manera tal que se detectan, se puedan ejecutar acciones para poder mitigar la potencialidad del fraude o el riesgo al que se está exponiendo a la empresa. Esto nos lleva a lo que es el punto de la visión holística. Cuando hablamos de una visión holística, hablamos de ver a nuestro cliente en 360 grados. Asimismo, como la identidad digital no se compone de un solo punto dentro de la interacción con el Internet, existen muchos puntos dentro de un cliente que interactúan dentro de la entidad. Quiere decir, nuestro cliente es múltiples cuentas con préstamos dentro de la entidad. Puede poseer una multiplicidad de tarjetas, dispositivos que están generando y cargando información que nutren los datos de la empresa. Ese cliente puede tener relaciones dentro de multiplicidad de entes dentro de la organización. Pueden ser entes individuos, pueden ser entes comerciales.
Del lado de la autenticación es qué datos tengo sobre mi cliente que me permitan validar la legitimidad de su información. ¿Quién es esa persona? ¿Y por qué está aquí haciendo una relación conmigo como entidad? El correo electrónico hoy día suple una multiplicidad de información, desde dónde está localizado el cliente, actividad que ha llevado a cabo, quién es el proveedor de servicio, etc. Las direcciones también son puntos importantes para geolocalizar al cliente, y dentro del manejo de los dispositivos existe el poder rastrear esa dirección de IP del dispositivo para poder identificar en qué punto del mundo o en qué localización el cliente se encuentra y así rastrear esta actividad. Así que dentro de esa visión de 360 grados tenemos a nuestro cliente, y ese cliente depende muchas veces de nosotros para poder mantener esta información segura. Y al obtener esta información podemos tener una visión mucho más clara de quién es nuestro cliente y cómo se comporta. Y en la eventualidad de que existiera una filtración de datos y esa filtración de datos pudiese llevar a un hurto de identidad, nuestra empresa puede fácilmente o de una manera mucho más ágil reaccionar a estos eventos porque tiene acceso a esta información y puede tomar estos datos para poder crear estrategias de prevención de fraude, de mitigación de riesgo que facilitan ese proceso de monitoreo y ese proceso de prevención. Dentro de la gestión de riesgo y fraude hablamos de contar con sistemas, de contar con herramientas que faciliten este proceso de mitigación, sea para prevenir y para detectar. Es muy importante entender que esto no puede suceder sin el proveedor de servicios correcto. Y aquí es donde entra ese proceso de selección, donde podemos entender quién es nuestro cliente, quién es nuestro suplidor y cómo estas necesidades que tenemos se pueden complementar para poder crear sinergias. En este caso, hablamos de Evertec. Por eso es muy importante contar con proveedores de servicios como Evertec, que cuentan con herramientas como RiskCenter 360. RiskCenter 360 es una herramienta probada con sobre 15 años de existencia en el mercado y una multiplicidad de clientes que van desde instituciones financieras hasta proveedores de servicios. Esta herramienta está apalancada en la nube y cuenta con diferentes funcionalidades que permiten la prevención y detección del fraude, aunando en la inteligencia artificial y utilizándola para poder hacer un análisis más comprensivo de los datos del cliente. Cuenta con múltiples entradas de datos que facilitarían tener una visión holística del cliente y dividir la operación de manejo de riesgo y fraude en los diferentes grupos, creando una operación mucho más eficiente y ágil que facilita el reaccionar y prevenir cualquier evento de fraude o de riesgo que pueda afectar a la empresa. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que el tema que hemos cubierto el día de hoy haya sido de su interés. Y recuerden que el fraude está en todas partes, pero nosotros también. Que tengan un excelente día.